antes de hablar de la fase de prueba, hemos de concretar el contenido y las características de la reconvención. Consiste en la interposición por el demandado de una pretensión contra la persona que le hizo comparecer en el juicio, entablada ante el mismo juzgador y el mismo procedimiento. Hay que considerar, obviamente, que para que eso sea posible, se tienen que dar una serie de requisitos con carácter previo. Inicialmente, es fundamental, al objeto de que no sea una cuestión nueva que genere indefensión al demandante, tiene que ser una pretensión que se haya anunciado con carácter previo en la frase previa de conciliación o de reclamación previa y que hubiese expresado en esencia los hechos en que se fundamenta y la petición en que se concreta. Hay que considerar que no es admisible si el órgano judicial no es competente. Por ejemplo, si se trata de una pretensión que por razón del objeto tratado pues tenga que dilucidarse en la jurisdicción civil. Si se trata de un crédito entre las partes, que no tenga vínculo alguno con la relación de carácter laboral. Piénsese, por ejemplo, a la hora de entender en qué consiste esta pretensión introducida de forma un poco extraña por el demandado, podría tratarse pues, de una extinción, un supuesto de extinción de un contrato de trabajo en el que el trabajador demandante solicita la liquidación de las cantidades salariales que se derivan de la prestación del servicio llevado a cabo. Piénsese, por ejemplo, pues que la empresa ha dejado de manifiesto que el trabajador no ha devuelto el teléfono de empresa que le fue entregado y que no ha devuelto pues, una determinada caja de herramientas. Pues, en la reconvención, la empresa podría decir, pues, se admite que se le adeudan al trabajador 2.800 euros por la liquidación de su prestación de servicio, pero tal y como se indicó en la conciliación previa, el trabajador debe de devolver por el teléfono de empresa y la caja esta de herramientas que hemos hecho alusión, cuyo valor de mercado pues, equivale, por ejemplo, a 900 euros. Bien, pues, en ese caso, el trabajador tendría la posibilidad, planteado esta hipótesis de reconvención, de devolver efectivamente, si es así, el teléfono de empresa y esa caja de materiales, o bien en otro caso el juez tendría la posibilidad de deducir el hipotético valor que pudiera tener esos bienes si el demandante lo ofrece como alternativa de reducir el determinado valor económico que los mismos pudieran tener. Una vez formulada, se abrirá trámite para su contestación. Lógicamente, el demandante tendrá la palabra para oponerse, aceptar o rechazar los planteamientos que formen parte de la reconvención. También podrá plantear excepciones. Podría plantearse, por ejemplo, pues que la reconvención no es viable, bien porque no se anticipó en su momento adecuado y es una cuestión nueva, o porque no es competente el juzgado de lo social. La sentencia que ponga fin al proceso, por otra parte, debe de decidir, obviamente, no solo sobre la demanda inicial, sobre la demanda reconvencional que ha interpuesto el demandado. Bien, en este contexto, ya el juzgado el juez está en situación de poder fijar los hechos conformes y los hechos disconformes, partiendo de las peticiones que integran la posición de la demanda y la oposición que ha dejado de manifiesto el demandado. De manera que eso permitirá que la prueba se desarrolle alrededor de aquellos hechos sobre los que exista disconformidad. Si el demandado ha admitido una determinada parte o estamos ante una serie de hechos no discutidos, pero obviamente es una pérdida de tiempo y de recursos
el desarrollar una prueba sobre algo que no tiene ninguna incidencia de cara al proceso. El objetivo es fijar con claridad cuáles son los hechos disconformes sobre los que deben de versar las pruebas. Comienza, pues, en este punto la fase de prueba una vez que se tiene identificado los hechos disconformes que han de ser necesariamente objeto de un despliegue probatorio por quien le competa a aquel al que le corresponda la carga de la prueba. Es una fase obviamente clave del proceso, donde el juez debe de optar por aquellas pruebas que, aunque resulten contradictorias, le ofrezcan más credibilidad para ofrecer una solución que pueda resultar adecuada al fondo del asunto. El objeto de la prueba se ciñe, como hemos dicho, solo a lo efectivamente controvertido, sin que sea necesario incluir dentro de este objeto probatorio aquellos hechos que resulten notorios. Los mismos serían, obviamente tampoco precisan un despliegue probatorio. En cuanto al derecho aplicable, considerar que rige el principio iura novit curia. El tribunal, curia, conoce novit el derecho, iura. Habrá de probarse, por tanto, el derecho que no aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Esto dónde nos lleva? Pues que en un momento dado, piénsese, por ejemplo, pues convenios que resultan de una aplicación muy frecuente: construcción, comercio, hostelería. En todos estos casos, con muchísima frecuencia, se articulan acciones que tienen que ver con derechos que aparecen en los respectivos convenios colectivos. En todos estos casos, será necesario aportar el convenio colectivo provincial. No, la mayoría en estos ámbitos son de carácter provincial. La construcción también tenemos el estatal, que no habría que aportar. En todos estos casos, sería necesario, en función del problema específico que se suscite, la aportación del convenio colectivo provincial que regule la materia. Y eso obviamente lo tiene que hacer el demandante, que es el que articula la pretensión. Luego también hay que considerar a quién le compete la carga de la prueba. Hay que considerar que estamos ante una jurisdicción en la que rige el principio dispositivo de libre aportación de alegación y prueba, donde la parte que pretende el reconocimiento de un derecho se ha de considerar que tiene la obligación de probar quién reclama el cumplimiento de la obligación y su extinción quién la opone. Si estamos reclamando salario, la carga de la prueba le corresponde al trabajador acreditar que existe esa relación laboral, y la extinción de esa obligación le correspondería a la empresa, que el salario está prescrito o el salario está pagado, está adecuadamente retribuido. En general, el demandante debe probar las afirmaciones que contiene la demanda, mientras que normalmente incumbe al demandado oponer los hechos impeditivos o extintivos de aquella. Hay que considerar que no siempre la carga de la prueba recae en el demandante. Hay supuestos, especialmente todos aquellos que se despliegan alrededor del derecho sancionador, ejemplo, el despido, ejemplo, la imposición de una sanción a un trabajador, donde, por definición, la carga de la prueba le corresponde a aquel que ha tomado la decisión de despedir o sancionar y que no es otro que la empresa. Este es el motivo que en el desarrollo del proceso corresponda a
a las empresas hablar en primer lugar, solicitar pruebas en primer lugar y emitir las conclusiones en primer lugar. De manera que en ese caso la réplica, la última palabra, la tiene el demandante frente a el acto sancionador desplegado por la empresa. También el jugador debe tener en consideración la disponibilidad y la facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio, lo que implica pues, que deben de tener presente el criterio de normalidad y de facilidad probatoria, y que en muchas ocasiones, está mucho en el ámbito empresarial, donde el empresario organiza la actividad, pues obviamente en la mayoría de las ocasiones tendrá más facilidad para acceder a la prueba de qué se trate. Hay supuestos en los que esa facilitación de la carga de la prueba de alguna manera se invierte o coloca a la empresa en una situación en la que debe de hacer un cumplimiento de la medida llevada a cabo por la empresa. Hablamos, por ejemplo, de los supuestos en los que se haya producido una discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, etc. Vamos a suponer, en principio, tenemos una actividad de un supermercado. La empresa tiene la posibilidad, pues, a través de su facultad organizativa, de ordenar a los trabajadores que ocupen determinados puestos. No, vamos a suponer que decide que una trabajadora que se encuentra en un avanzado estado de gestación, pues vaya al almacén a realizar cargas, realizar actividades que suponen pues, una carga considerable. Bueno, pues en ese caso, si en algún momento se plantea una demanda relativa a esa decisión empresarial, pues la empresa tendría que justificar por qué ha elegido a esa trabajadora para realizar unas tareas que en principio podría entenderse que incorporan algún elemento que pueda considerarse de carácter discriminatorio. Igualmente, en los procesos de accidente de trabajo, no basta con decir, imaginemos, un mecánico que está trabajando bajo una maquinaria que eleva el vehículo para poder examinarlo o repararlo desde una posición inferior. Si la máquina se desploma sobre el trabajador provocándole lesiones, en ese caso el trabajador va del taller probablemente al hospital y seguramente no tenga ninguna posibilidad de poder acreditar cuáles eran las condiciones de seguridad de esa máquina. La empresa tiene la obligación positiva de ofrecer un marco seguro de trabajo a los trabajadores que prestan servicio. Si eso no es así, si eso no se produce de ese modo, la empresa tiene que acreditar, en cualquier caso, que ha desplegado todos los mecanismos de seguridad para que no se produzca el accidente que finalmente ocurre. Si no despliega toda ese esfuerzo probatorio, podrá entenderse por una relación de causalidad que el responsable de ese accidente de trabajo es la empresa, a pesar de que el trabajador no pueda aportar ningún elemento probatorio relativo el correcto funcionamiento de esa máquina. En cuanto a los medios de prueba, las partes previa justificación de su utilidad y pertinencia pueden proponer una serie de medios de prueba diferentes, incluidos pues, aquellos que puedan implicar la reproducción de la palabra, de la imagen o del sonido. Pueden tener un valor muy relevante dentro del ámbito del derecho del trabajo, que han de aportarse a través de un medio de soporte adecuado. La normativa procesal facilita diferentes tipos de clases de prueba, interrogatorio de partes, testigos,
prueba pericial, prueba documental, informe de expertos, medios de reproducción de la imagen y del sonido o la imagen. El momento procesal para la solicitud y la admisión de la prueba se produce una vez que ha concluido el periodo de alegaciones, salvo que se lleve a cabo una práctica anticipada de la prueba o se haya anticipado en el propio escrito de demanda o en el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y el juicio. En cualquier caso, iniciado la vista oral, tiene el demandante y demandado, después de alegación y contestación a la demanda, la posibilidad de pedir pruebas para practicar en el juicio. Como regla general, las pruebas se solicitan a instancia de parte. Las partes no pueden esperar, no pueden pensar que el juzgador va a suplir su pasividad o su falta de actividad en este ámbito. Si bien el tribunal puede acordar de oficio que se practiquen determinadas pruebas, que se aporten documentos o dictámenes u otros medios o instrumentos probatorios. Acordado el recibimiento del juicio a prueba, a continuación el juez in voce, es decir, de viva voz, manifestará si admite las pruebas propuestas. En principio solo se admitirán las pruebas que se formulan y pueden practicarse en el acto, cumpliendo las reglas de la unicidad de acto como manifestación de los principios de celeridad y de concentración. Es decir, un demandante no puede decir, pues, solicito que hoy declare un testigo y que la semana que viene, pues, continúe el juicio y se le tome declaración a otro testigo. Normalmente, esa posterior declaración sería declarada impertinente por el juzgado. Podrá admitirse también la traslación del juez, el reconocimiento judicial fuera de la sede judicial, aunque si ello resultara imprescindible, aunque esta es una medida que se lleva a efecto pues, con una escasa frecuencia. Deben solicitarse las pruebas al menos con 5 días de antelación cuando se pretende que se practiquen por la contraria en el acto de juicio oral. Aunque desde luego si incorporan algún tipo de citación pues, que implique requerimiento, obviamente este plazo es extraordinariamente breve y el que quiera cuidarse que efectivamente se cumple, pues debe hacerlo con una antelación mucho más marcada. Y aquí viene una parte respecto de la cual quiero llamar la atención porque seguramente diferencia al buen profesional, no voy a decir del mal profesional, pero sí de aquel que se dedica a ver las cosas venir y que no despliega todo el esfuerzo que normalmente se exige en la realización de estas actividades. Y me refiero a lo siguiente. ¿Qué hacer cuando el juez rechaza una prueba que puede resultar absolutamente condicionante del buen éxito de la posición procesal que ocupa bien el demandante, bien el demandado? Bueno, pues en ese caso, la parte proponente debe de reaccionar. Recordemos que estamos en una fase oral del procedimiento, debe de hacer constar su protesta en el acto de inadmisión de cualquier medio de prueba, diligencia o incluso pregunta, dado que en otro caso perderá la posibilidad de hacerla valer dentro del propio juicio o en instancias superiores. ¿Cuál es la fórmula que se debe de utilizar? En ese caso, se ha inadmitido la prueba testifical, se ha de intentar justificar delante del juzgador
la necesidad de esa prueba, es decir, su pertinencia, y manifestar respetuosa protesta, se suele decir así, frente a la inadmisión de la prueba, que por resultar decisiva para el interés de esta parte. Y entendiendo que la misma resulta pertinente, se formula recurso de reposición frente a la inadmisión de la misma a los efectos de poder reproducir la misma en una ulterior instancia. Hay que considerar que si se deniega de forma indebida una prueba, eso puede comportar una situación de indefensión, infracción del artículo 24 de la Constitución, que regula el derecho a la tutela judicial efectiva, y por tanto, pues aquel que ha visto denegado ese acceso a la prueba, pues obviamente debe de poner los medios para que esa situación de indefensión pueda superarse. Comenzada la práctica de la prueba, por otra parte, si renunciase a ella la parte que la propuso, podrá el órgano judicial acordar que continúe. Eso tiene una explicación muy sencilla. En los supuestos en que, por ejemplo, pues un testigo pues, pierde el norte o, digamos, está ofreciendo una versión calamitosa de los hechos. La reacción normalmente casi inmediata del proponente será desistir de la prueba o no hacer más preguntas. En ese caso, el juez tiene la posibilidad de solicitar que se reactive la prueba sobre la que se ha ejercitado la renuncia o seguir haciendo preguntas respecto de ese testigo. En cuanto a las causas de no admisión de la prueba, pues hay que considerar que puede tratarse pues, de una prueba que verse sobre un hecho no controvertido. En tal caso, no tiene sentido la prueba. Cuando no es practicable en el acto de juicio. Por ejemplo, si se tiene que celebrar fuera de la sede judicial o en otro momento. Cuando implique desplazamiento o cuando se hubiese obtenido con violación de derechos fundamentales. Aquí tenemos la amplia casuística que se deriva, por ejemplo, de las grabaciones videográficas que se producen con cámaras en el centro de trabajo. Conforme a la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todos esos supuestos, pues se tiene que verificar que hay un cartel que avisa y advierte a los trabajadores de que existe esa cámara, y también no hay que perder de vista la consideración de que los trabajadores han tenido que ser previamente advertidos de que las grabaciones de esa cámara pueden ser utilizadas para sancionar a los propios trabajadores. También en lo que se refiere al derecho a la intimidad, si se tiene sospecha, por ejemplo, pues de que una trabajadora sustrae bienes de la empresa, no se puede abordar a la trabajadora y abrirle el bolso y hacer una fotografía. Ese extremo pues, ha sido dejado de manifiesto en sentencias recientes que, aunque pueda poner de manifiesto un hipotético comportamiento ilícito de esa trabajadora, el derecho a la intimidad, que está por encima es un derecho de carácter fundamental, convierte que esa prueba automáticamente se convierta en nula y no puede sustentar exclusivamente una condena por robo o hurto a un trabajador. Por otra parte, también cabe el rechazo de aquellas pruebas que no guarden ningún tipo de relación con lo que sea objeto del proceso. Resulte inútil o no esclarezca los hechos controvertidos. Contra la resolución de la pertinencia solo cabe recurso de reposición. Lo acabamos de decir. Se formula respetuosa protesta frente a la inadmisión de la prueba y se interpone recurso de reposición
que ha de resolver oralmente en el mismo acto el juzgado. En ese caso, ratificará la denegación de la prueba o, en virtud de los argumentos que se hayan facilitado para exponer la pertinencia de la prueba, el juez puede reconsiderar esa inicial postura de denegación, quedando a salvo el derecho a reproducir la solicitud a través del oportuno recurso, en este caso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justicia. Si el interesado protesta en el acto, pues obviamente con los medios existentes quedará grabado, no será necesario llevarlo a acta. Si fallaren los medios tecnológicos, pues habría que consignar en el acta la pregunta o la prueba solicitada, la resolución denegatoria, la fundamentación razonada de la denegación y la protesta, llevada a cabo por el recurrente. En caso de negativa injustificada de la persona afectada para la práctica de la prueba, se pueden acordar las medidas oportunas. Puede valorarse en sentencia dicha conducta y tener por probados los hechos que se desprendan de la prueba solicitada. Piénsese, por ejemplo, que un trabajador, un camionero reclama 80 horas extraordinarias llevadas a cabo en las jornadas de que se trate de trabajo, se solicita como medio de prueba la aportación de los tacógrafos del vehículo llevado por el trabajador. Si la empresa no aporta esa prueba, puede el juez tener por considerado los hechos derivados de esa situación. Y bien, a partir de aquí comienza uno de los apartados más interesantes de este tema, que es la práctica de la prueba. En el siguiente vídeo vamos a ver los diferentes medios de prueba del proceso laboral.